Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Supongo que ya habréis escuchado, pues digamos, la trama del libro del cual os voy a hablar hoy en este vídeo. Y supongo que la mayoría de vosotros, si es que estáis acostumbrados más o menos a moveros por el género fantástico de la literatura infantil y juvenil, sabréis también a quién me refiero, ¿no? ¿Cuál es el libro del que estoy hablando y quién es la autora tan conocida y tan espléndida que ha creado este mundo? Pues estoy hablando nada más y nada menos que de Crónicas de la Torre, El Valle de los Lobos, y escrito por supuesto por Laura Gallego. Este libro está publicado por la editorial SM y la verdad es que yo creo que ninguna otra editorial podría haber hecho el gran trabajo que hicieron cuando publicaron este primer tomo. Bueno, más o menos ya que estáis metidos un poco en lo que es la trama del libro del Valle de los Lobos, os voy a explicar un poco cómo es que yo conocí este libro. Y es básicamente que unos años atrás, cuando yo estudiaba secundaria, porque obviamente, al igual que todos vosotros, o la mayoría, si es que aún no habéis llegado a la edad, habéis estudiado secundaria, ese horrible curso en el que, digamos, entras en el instituto, no conoces a nadie, oyes los rumores de que hay un matón que te roba el bocadillo, que no, que los bocadillos siempre me los comía yo. A mí nadie nunca me roba comida. Vamos, es que lo crujo. Y por supuesto también la época esta de los chismes, a no sé quién le gusta a quién. Bueno, pues en esta época en la que yo entré en el instituto, no conocía a nadie, entré en una clase totalmente nueva y lo único que podía hacer era leer, y venga a leer, y venga a leer, y venga a leer. Siempre leía libros que, bueno, sí, llegaban a estar bien, como era el caso, por ejemplo, de Cuando Hitler robó el conejo rosa, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, El niño de pijama de rayas, Charlie la fábrica de chocolate. Bueno, estos son los típicos libros que todos leemos en un momento X de nuestra vida. Sin embargo, llegó tercero de la ESO, segundo de la ESO, si no me equivoco, a ver, primero, segundo. Sí, llegó segundo de la ESO y a mí me tocó leer este fantástico libro. Wow. O sea, fue increíble, de verdad. O sea, la experiencia, obviamente leer un libro, bueno, la experiencia es la misma, pero obviamente lo que sientes cuando terminas un libro que te gusta muchísimo es indescriptible. Yo creo que la mayoría de vosotros podéis llegar a comprender cómo me sentí en ese momento. Sobre todo, no tanto por haber terminado un libro que me gustara, sino por un personaje determinado. Veréis, yo en esta época no era de tener muchos amigos y, bueno, la verdad es que tenía dos contados, dos chicas que, bueno, da igual el nombre, pero que, bueno, gracias a ellas no me quedé solo en los recreos. Gracias desde aquí. El caso es que estaba con estas amigas, pero ellas no leían y a mí me faltaba como algo. Entonces cuando terminé de leer este libro ya estaba completo. O sea, más o menos, digamos que... ¿Qué ha sido ese ruido? Ay, madre. ¡Mamá! Bueno, el caso es que cuando leí este libro y conocí a Kai y a Dana, yo sentí un cambio en mí. Yo después de leer este libro supe de alguna manera que todo había cambiado, que nada volvería a ser igual que antes. Lo digo porque cuando conocí a Dana, supongo que aquellos que ya lo habéis leído lo sabréis, y los que no, no os preocupéis, no es ningún spoiler, es simplemente describir cómo es Dana. Dana es una chica que la tachan de rara, ¿no? Está siempre sola y gracias a Kai, que conoce a Kai, deja de estarlo. Y de alguna manera conocer esa historia, conocer sus personajes y sobre todo conocer a Laura Gallego fue para mí, significó un gran cambio en mi vida porque a partir de ese momento dejé de estar solo. A partir de ese momento, ese mismo verano, recuerdo que me leí toda la tetralogía entera de Laura Gallego, porque es una tetralogía, tengo aquí el resto de los libros que luego os diré, pero para mí esta tetralogía fue algo impresionante e imprescindible hoy en día en mi vida. O sea, yo si no hubiese leído este libro jamás habría descubierto, creo, a Laura Gallego. Bueno, sí, porque en el tercero, en el curso que venía después, me mandaron leer un libro suyo. Bueno, si no hubiese conocido a Laura Gallego por este libro, lo hubiese hecho por Finis Mundi. Pero el hecho es que yo en ese momento necesitaba un libro así. Necesitaba que me pasara algo así para poder cambiar y sobre todo para poder darme a conocer al mundo. Y una vez que conocí a Dana, que conocí a Kai, supe que a pesar de ser diferentes, siempre encontrarían su lugar en el mundo. Yo me sentí muy identificado y a mí esta historia, más que parecerme una historia de magia, me pareció una historia tan real, o sea, tanta gente puede sentirse identificada, que es por eso que desde aquí os animo a leerla. Es una historia nueva, es una historia que te renueva por dentro, es una historia que te cambia, de verdad. Es una historia magnífica. Y sé que hay muchísima gente allá afuera, a través de la pantalla, que a pesar de que haya pasado el tiempo, se siguen sintiendo como yo me sentía, como el Pablo Baby se sentía años atrás. Una persona sin amigos, una persona que estaba deseando que el día se acabara para poder irse en su cama y ponerse a leer. Yo no sufrí el bullying sobre, digamos, hoy el típico friki que lee, no, tuve la suerte de que la gente respetaba que a mí me gustara leer. Tú en una banda del patio, yo en la otra, tú como tú.
tú con tu bocadillo de jamón, yo con mi bocadillo de tortilla de patata, y aquí se ha acabado esta relación. Pero bueno, más allá de esta historia, como ya os he contado, leí ese mismo verano, cuando terminó el curso, yo leí toda la tetralogía, después me informé un poco más sobre Laura Gallego, fui a la librería que estaba en esta ciudad y dije a mi mamá, mamá, ¿me das dinero porque tengo que comprar libros? Y me dice, ¿tú libros? Y digo, sí, es que he encontrado una autora que me encanta. Total, que me llevé todos los libros que había publicado hasta el momento. Todos, gracias. Y me los llevé a mi casa. Y a partir de ese momento, cuando tuve todos los libros de Laura Gallego conmigo, supe que mi vida había cambiado para siempre y por supuesto para mejor. Además, no únicamente nos cuenta una historia fabulosa, llena de magia y de fantasía, sino que también trata uno de mis temas favoritos a la hora de escoger un título entre la literatura infantil y juvenil, que es El amor prohibido. Y que de alguna manera utiliza todos los ases posibles que necesita para envolvernos en una historia totalmente nueva, totalmente mágica. Y es que lo más curioso es que cada historia es una cosa diferente, no es como John Green, que repite, digamos, la estructura de cada novela en cada una de sus tramas, sino que Laura Gallego lo hace tan diferente, o sea, ninguna novela se parece a otra, a no ser que sea una continuación, obviamente. Por ejemplo, aquí, en Crónicas de la Torre, en los 3 libros encontramos la torre como punto de referencia, como punto de partida, en el que se unen un montón de personajes diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, donde los árboles cantan, ¿en qué se puede comparar con Crónicas de la Torre? Y por último, tal y como os había comentado antes, esta saga está formada por 4 libros, de ahí que se llame tetralogía, ¿vale? Está formada en primer lugar por Crónicas de la Torre, El Valle de los Lobos, Crónicas de la Torre, La Maldición del Maestro, Crónicas de la Torre 3, La Llamada de los Muertos, y, bueno, Crónicas de la Torre 4, Fenris. Y a mi pesar es uno de los mejores, está bastante bien y es bastante chulo. Yo esta trilogía os lo recomiendo. Ahora también os digo una cosa, si habéis leído Laura Gallego antes, tenéis que tener en cuenta que este libro fue escrito mucho antes de Memorias de Idún, antes que Donde los árboles cantan, antes que Alas de fuego de las negras, antes que La emperatriz de los etéreos. Todo autor, con esto quiero deciros que todo autor, a medida que va escribiendo nuevas novelas, digamos que va cambiando su forma de escritura y la va perfeccionando. Laura Gallego sabemos que tiene una narración espléndida desde el primer libro, pero obviamente no me podéis comparar el último libro que ha sacado, yo que sé, su narración con esta, porque obviamente se nota cómo va creciendo con la lectura. Sé que es muy difícil, porque Laura Gallego se descubre a lo mejor en un momento de nuestra vida en la que ya hemos leído un montón y ya tenemos un montón de conocimientos sobre escribir, pero tenéis que tener, si le dais una oportunidad a esta tetralogía, tenéis que tener en cuenta que es una tetralogía que tiene sus añitos, ya ha cumplido yo creo los 10 años, incluso un poquito más, incluso 15 diría, pero no estoy muy seguro, no me hagáis caso. Lo único que os pido es un poco de comprensión, la historia es maravillosa, o sea, si leéis esta historia, haced como que no habéis leído nunca nada antes y que es lo primero que leáis. Os aseguro que si lo hacéis de esta manera, os gustará muchísimo más. Y bueno, hasta aquí ha llegado el fin del vídeo, espero que os haya gustado un montón. Me sentía un poco tonto porque había hablado sobre un montón de libros y nunca realmente sobre los que fueron los primeros y sobre los que me había gustado a lo largo de toda mi vida y de mi existencia. Entonces estaba un poco enfadado conmigo mismo. Pero bueno, ya sabéis que yo me quedo por aquí. Muchísimas gracias por haber visto este